Muy buenas a todos, mi nombre es Alejandro Pavón, tengo 28 años y tengo dos empresas que facturan más de 6 cifras al año y te puedo asegurar que si yo hubiera conocido cuando creé estas empresas estas 10 lecciones, todo hubiera ido muchísimo más rápido. La primera de todas es levántate temprano, levántate antes que el resto del mundo. ¿Por qué? Esto es muy simple. Yo antes cometía un error y era que me levantaba en torno a las 9, 10 de la mañana, 8 algunas veces y directamente me ponía a trabajar. ¿Eso qué hacía? Que yo cuando me levantaba ya tenía el móvil lleno de preguntas de clientes o gente que necesitaba algo que yo le diera. Entonces eso ya me hacía que cuando yo me levantara justamente me levantara con estrés ya tenía que ponerme a trabajar, tenía que ponerme, ¿por qué? Porque había empresas o había personas que necesitaban que yo le diera esa respuesta, ¿no? Entonces eso hace que tú ya salgas por primera vez, que te levantas, abras esos ojos, lo primero que hagas sea mirar el móvil y ya empieces a contener ese estrés. Entonces, mi consejo es que te levantes antes de las 7 6 de la mañana. Yo en mi caso, te doy mi ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana y te puedo asegurar que eso fue una de las mejores cosas que yo hago. Yo mi caso tengo una rutina bastante marcada y es algo que también te aconsejo que hagas. Yo lo que hago es levantarme a las 5 de la mañana, leo sobre mentalidad en torno a media hora, 40 minutos y ya luego directamente lo que hago es a tipo 6 de la mañana irme al gimnasio. He hecho una hora y ya a las 7 de la mañana, sin haber mirado anteriormente el teléfono únicamente para postear en mi Instagram, lo que hago es ya ponerme mi foco y ponerme a trabajar. ¿Eso qué hace? Que yo las primeras horas del día, que son las primeras horas en las que tu cabeza empieza a trabajar, me lo haya dedicado a mí. Y eso hace que yo empiece el día desde otra manera, no empiece con esa energía, o sea, no empiece con ese estrés, ese cortisol que ya empieza a agobiarte y empiezas ya de otra manera. Entonces, eso para mí es muy importante porque a esa hora cuando te levantas no hay casi nadie despierto, por lo tanto tienes una paz mental en la cual no te molestan, no te están todo el tiempo que necesita una llamada, no, sino a esa hora lo que hay es una paz y lo que con eso consigues es que puedas trabajar muy bien cuando empiece. Yo en mi caso, por ejemplo, empiezo a eso de las 7 de la mañana y lo primero que hago es trabajar en lo importante, en lo que va a hacer generar dinero. Y de ahí te traigo la segunda, que es no importa cuántas horas trabajes, sino en qué. ¿Y por qué es esa segunda lección? Porque yo antes trabajaba muchísimas horas, de hecho, como te digo, me levantaba a las 9 y, o sea, me ponía a trabajar 9 10 y no paraba hasta las 9 10 de la noche, pero no era productivo. O sea, yo me llevaba prácticamente 12 11 horas, 13 14 y todo el mundo que te dice, al principio es que hay que echar muchas horas. Sí, no te lo niego, hay que echar muchas horas, pero muchas de esas horas que yo echaba no era productivo, sino lo que hacía era llevarme, incluso miraba por la pantalla y no me enfocaba. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendas con esto? Y es que no importa cuántas horas, sí, pero sí que importa en el qué. Y cuando voy en el qué es que te pongas las tareas que tú tienes que hacer en el día y veas el impacto que tienen esas tareas. Es decir, el impacto en el cual va a generar crecimiento en tu empresa o va a generar dinero o facturación, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es utilizar esas primeras horas del día para esas tareas que son las que realmente va a generar. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando empiezas un nuevo negocio o algo de eso, de hecho, este vídeo también es para esas personas, no necesitas que ya tenga una empresa, sino para gente que también está empezando, porque muchas veces le empiezas a dar vuelta a la cabeza y empiezas a decir, por ejemplo, con el logo o con el nombre, son realmente cosas que no te van a generar dinero, es algo que no va a generar
beneficios para tu empresa, que se llame X, que se llame Y o que se llame Z, o que el logo sea más bonito o sea más feo, o que el logo tenga un color verde o un color amarillo. Son cosas que nos paramos muchas veces y perdemos mucho tiempo en ello, y es algo que no va a generar beneficios para ti ni para tu empresa. Por lo tanto, eso es algo que debes tener en cuenta. Y ya así pasamos al tercero, y es que es algo que muchos cometemos, de hecho yo lo he cometido, y es obsesionarte con los resultados inmediatos. No te obsesiones con esos resultados inmediatos. Es decir, nosotros que venimos del mundo de las empresas siempre nos ponemos un objetivo de, oye, quiero facturar X, o oye, necesito tantos clientes, o oye, cualquier cosa de esas. Y sí que es verdad que nos obsesionamos con un objetivo de esos resultados, y sobre todo resultados inmediatos, ¿no? De eso que necesitas ya, necesito ya cliente, necesito ya facturar porque esto, porque lo otro. Y entonces ahí es lo que quiero que te fijes, es en estos dos cosas, que son los input y los output. Y eso va a hacer que marque la diferencia que determine tu éxito. Siempre nos enfocamos en los output. ¿Qué son esos output? Pues son los siguientes, por ejemplo, facturación, clientes, ¿qué te digo yo ahora mismo así? O ventas, etcétera, etcétera. Esos son los outputs. Y si te fijas en eso, lo que vas a conseguir es que te agobies durante el proyecto, o sea, durante el trayecto, para llegar a esos outputs. Entonces, lo que debes fijarte no son en esos outputs, sino que sea en esos inputs. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos inputs? Son las tareas que tú vas a necesitar hacer para llegar a ese output, a ese objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú necesitas clientes, y tus clientes vienen a través, por ejemplo, de este vídeo que yo estoy creando. Pues enfócate en esas tareas, como por ejemplo son crear vídeos, crear creativos para tus anuncios, o crear, por ejemplo, nuevos emails, cualquier cosa de esas, que son pequeñas tareas, es decir, pequeños objetivos que te van a llegar a ese objetivo. Pero con eso no vas a estar todo el tiempo pensando en necesito facturar X, necesito vender X, necesito todo eso, sino todo lo contrario. Fijarse en esas pequeñas cosas y tener paciencia, porque eso es también la paciencia es la clave, ¿no? De llegar a esa curva objetivo, porque realmente en el momento en que tú empieces enfocándote en esas pequeñas tareas que te van a llegar a conseguir ese objetivo, y vas a ver que es una curva que lo que va a hacer es crecer exponencialmente, y al final vas a llegar al objetivo. ¿O no? Y de ahí viene esta cuarta lección, y es que debes abrazar al fracaso. ¿Por qué debes abrazar al fracaso? Yo hasta ahora, en el mundo en el que estoy, le he preguntado a gente que facturan millones, y todos me han dicho lo mismo, y es que han cometido errores. Por lo tanto, quiero que abraces al error. ¿Por qué? Porque el error te va a enseñar el éxito. De hecho, también me estoy leyendo ahora mismo un libro que es Conversaciones con Dios, y dice algo que viene muy bien para esta lección, y es que para tú conocer lo que es algo bueno, como por ejemplo el éxito que vamos buscando, tienes que conocer la derrota, porque si no conoces la derrota no vas a saber lo que es el éxito. Entonces, esto lo que quiero es que aprendas es que cada fracaso es una lección. Y no porque llegues a esos fracasos tienes que parar, eso tampoco. Al revés, tienes que seguir y seguir y seguir. Y también ahí está la persistencia, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas lo que le ocurre es que abandona justo antes de llegar al éxito. ¿Por qué? Porque se cansan, porque escuchan todo lo que hay a su alrededor, empieza a como a irle todo regular, y ahí justo deja de conseguir el éxito por algunos fracasos que ha tenido antes. Y esto hay una imagen que a mí me gusta mucho, que sale picando un poquito de oro, ¿no? Y justo el otro sigue picando, y se ve
que hay como un montón de oro, pero al final se cansa justo antes de llegar al éxito porque el otro o quien se ha fijado ha conseguido un poquito de oro, ¿no? Cuando a él realmente su éxito era conseguir muchísimo más de lo que tiene este, ¿no? Entonces, por eso abraza el fracaso. El fracaso es algo bueno realmente. Te enseña a aprender, te enseña a ver qué es lo que no debes hacer o a incluso a aprender lo que debes hacer, porque a cambio de esos errores o esos fallos, esos fracasos, lo vas a conseguir, vas a llegar a tu éxito. Y aquí enlazo esto del éxito con la siguiente lección, y es tu entorno, porque tu entorno te impulsa o te frena. Al igual que yo te acabo de decir que por haber visto a esa persona conseguir ese poquito de oro, has perdido todo tu éxito porque te has cansado. Por eso es importante que mires a tu entorno, ya que tu entorno te impulsa o directamente te frena. Tienes que mirar quiénes son tus amigos y quiénes son tu gente cercana. ¿Por qué? Porque realmente influye tanto en tu mentalidad y eso hace que al fin y al cabo pues dejes eso que estás intentando y no consigas ese éxito. Por lo tanto, mira muy bien a tu alrededor cuáles son los amigos que suman y cuáles son los que restan. Con esto no te estoy diciendo que los dejes de lado, pero sí que cuentes el tiempo que tú realmente pasas con ellos, con esas personas que no te suman, porque eso va a hacer que no solo que no te sumen, sino que además te va a restar, porque eso va a conseguir de que esa energía positiva pues al final vaya bajando. Por lo tanto ve buscando esas relaciones que te inspiran y te hagan por así decirlo, crecer, ¿no? Gracias a tu ver gente creciendo, hace que tú sigas creciendo. Por lo tanto, es muy importante tener eso, ¿no? Tener un entorno que sume y no que reste. Y así que con esto paso al siguiente, que es el número 6, y es el enfoque. ¿Por qué el enfoque? Para mí realmente el enfoque lo es todo, es un superpoder, ya que no puedes hacer todo realmente, sino tienes que elegir hacer lo que realmente importa. Al igual que antes te había dicho que te debes enfocar en esas cosas, todas esas tareas que haces, también hay muchas veces que por estar incluso rodeados de gente que emprende, te llega a lo mejor una oportunidad y te dice, oye, mira, me gustaría contar contigo para este negocio. Y ahí debes aprender a decir que no. Porque muchas veces decir que no suma. ¿Por qué? Porque empezamos a tener muchos bombardeo de cosas, de oye, esto puede ser que funcione, esto no, esto sí, mira ahora este nuevo negocio que parece que es súper bueno y empiezas a perder el enfoque en lo tuyo. Y eso hace de que te vayas desviando de tu camino y al fin y al cabo lo que tú veías como tu éxito acabas virando por otro que al final en vez de llevarte a donde tú querías ir por haber tirado por eso, al final no llegue a eso que quieres. Entonces es muy importante enfocarte, ya que para mí eso lo considero un superpoder, saber enfocarte en lo que quieres. Y de ahí también viene a buscas el problema que está haciendo que no generes y enfócate en ello. Porque si te enfocas en ello, al final vas a conseguir y necesitas enfocarte y olvidarte de los negocios que te van a hacer millonario en este nuevo año, ¿no? Que siempre aparecen un montón, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Así que pasamos a la siguiente lección, que sería una muy importante, que estamos en la número 7, y es que sepas manejar tu tiempo. Cuando digo que sepas manejar tu tiempo, este consejo me lo dio a mí Hugo y es algo que deberíais hacer y deberíais conocer. Seguro que si yo os hago ahora mismo esta pregunta, no vais a saber contestarme. Y es que ¿cuánto vale tu hora? Tú cuando trabajas para alguien sabes perfectamente cuánto vale tu hora porque divides lo que ganas, ¿no? Entre las cantidades de horas que trabajas y te sale pues 8, 10, 20, 30, 40, 50 euros la hora, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si yo te lo digo a ti, que tú estás emprendiendo o que estás empezando o incluso ya llevas muchos años en esto del emprendimiento o de los negocios,
Muchas veces no ponemos valor a nuestra hora y la perdemos en cosas como simples, como por ejemplo hacer la comida o limpiar tu propia casa. Cuando yo te explico esto es que necesitas saber cuánto vale tu hora, porque el valor de tu hora va a determinar si esa tarea debes hacerla tú o debes delegarla, ya sea para eso que te he dicho, por ejemplo, de limpieza, o incluso para, por ejemplo, editar vídeos. Te explico yo cómo lo hice. Te tienes que ver cuánto generas al año y lo divides entre las horas que trabajas. Yo en mi caso me he puesto una estimación, por ejemplo, de 8 horas al día, son aproximadamente al año unas 1880 horas. Por lo tanto, lo que ganes entre las 1800, lo que ganes al año entre las 1880 horas, que más o menos trabajas al año, lo divides y te va a dar cuánto cuesta tu hora. Vamos a poner que tu hora vale 50, 60, 70 euros. Vamos a ponerle 50 euros, por ponerle un ejemplo. ¿Cuánto tardas, por ejemplo, en editar un vídeo? A mí era algo que ahora que estoy con el tema de las redes sociales me costaba mucho, o sea, perdía muchísimas horas. Por ejemplo, a tal punto de 1, incluso 2 horas si los vídeos o los shorts eran demasiado largos. ¿Qué pasa con esto? Pues vamos a tomarla como una hora, por lo tanto, este vídeo que estoy haciendo me cuesta 60 euros, como hemos dicho, o 70 o 50 euros. ¿Cuánto me cuesta enviarle este vídeo a un editor? Pues me vale, pues eso, 11, 12 euros. Si a mí este vídeo me cuesta 11 o 12 o 13 euros el vídeo, yo estoy ganando dinero. En el momento en que entendáis que vuestro tiempo vale mucho más, esa tarea que a mí, por ejemplo, me costaba mucho, como era editar estos vídeos, me estaba costando 60 euros, porque realmente estoy perdiendo una hora mía de podérselo dedicar a mi empresa o incluso a disfrutar, que también es importante. Entonces, si a mí esa hora me estaba costando 60 euros, ¿por qué yo no invierto en un editor que me cuesta 14 o 12 euros hacerme ese vídeo? Por lo tanto, estoy ganando dinero. No estoy pagando, pero estoy ganando dinero. Entonces, eso debes saber muy bien el manejo del tiempo. De hecho, te animo a que hagas eso de conseguir, o sea, ver cuánto ganas al año y dividirlo entre las 1880 horas y vas a saber cuánto es tu precio de la hora. A la vez que hagas eso, vas a saber cuáles son las tareas que a ti te parecen repetitivas y que no generan impacto en crecer, como por ejemplo editar. A mí sí me genera, por ejemplo, dinero hacer un vídeo, pero no me genera editarlo. Por lo tanto, ahí eso debes saber si lo que te cuesta delegarlo a esa persona es menor que el precio que vale tu hora, delégalo. Porque así de esa manera, primero, ya no solo porque vas a ganar tiempo, sino también vas a mejorarlo, porque yo como edición, yo puedo ser bueno o malo, pero seguro que no soy tan bueno como esa persona que se dedica únicamente a editar vídeos. Entonces, también es muy importante que aprendas eso, a manejar tu tiempo y sepas cuánto vale tu hora. Y lo siguiente que os voy a explicar de la lección número 8 creo que es que aprendas a la soledad. Sí. Esto es algo que a mí al principio me costó bastante y es que no todas las personas van a entender cuál es tu camino, ¿no? Y eso haga que te metas en una burbuja y eso no es malo. O sea, no quiero que aprendas a estar solo porque así vas a empezar a escucharte y vas a aprender a usar tu mentalidad hacia tu favor. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que te des cuenta de que tu alrededor no lo va a entender y eso va a hacer que te pase como a mí, por ejemplo, que me decía, o incluso mis padres siempre me decían, oye, es que pasan muchísimas horas. También es verdad que yo pasaba muchísimas horas porque no estaba enfocado, ¿no? Pero ellos que vienen de trabajos normales no entendía que yo podía estar hasta tal punto. Ellos me han dicho muchas veces de, chiquillo, si es que al final no para, te llevas todo el día, no disfrutas, ¿no? Entonces,
eso va a hacer que tú te metas en una burbuja y empieces como a darte cuenta de todas tus cosas. Y eso no es malo, es un sacrificio que todos tenemos que pasar en esa primera etapa y es meternos en esa burbuja y tomar ese camino diferente. Y la verdad es que muchas veces te vas a sentir solo. Yo, por ejemplo, en mi caso no me he sentido solo porque conocía gente que también hacía lo mismo, incluso mi pareja también me apoyó muchísimo y eso es algo que te va a ayudar, pero muchas veces va a hacer que te metas en esa burbuja y montes como tu resistencia, ¿no? Porque nadie de que tu exterior creerá en ti al principio, ¿no? Hasta muchas veces necesitamos que sea, o sea, darle un éxito o algo que haya ocurrido para que entonces empiece a crear en ti, ¿no? Pero por eso es algo muy importante que comprendas estar solo y comprendas tu única voz, que realmente es la que únicamente importa, es la que tú te hablas a ti mismo y dice que tú puedes conseguirlo, ¿no? Así que por esto pasamos a la siguiente, a la número 9 y es una bastante importante, porque yo tenía justamente esa mentalidad y es la de no conformarte con participar. Y esto es algo que me he dado cuenta muy tarde, porque además lo ves en cosas que dices tú, madre mía, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que conseguir una mentalidad ganadora. Y esto es muy bueno conocer sobre todo personas como por ejemplo que nunca han parado, Nadal, Kobe Bryant, gente incluso del deporte, porque el deporte se ve mucha esa mentalidad ganadora y es que no conformarse con únicamente participar, como nos decían cuando chicos cuando jugábamos, ¿no? En ese aspecto estaba bien, porque lo que decía era que si perdían no pasaba nada, ¿no? Lo importante era participar, pasarlo bien. En esas épocas de tu vida está genial, pero ahora no. O sea, cuando tú vayas a hacer algo, ve con todo, o lo consigues o mueres. Es lo que tienes que pensar. Por lo tanto, sigue hasta el final, hasta que consigas tu objetivo. Porque si no, lo que vas a conseguir es que en tu mentalidad vas a decir es que, bueno, ya con conseguirlo, con haberlo intentado, ya sobra, ¿no? Ya hasta ahí me quedo. Pues no, tienes que seguir y seguir y seguir. Y esto es algo que lo vi hecho hace unos pocos de semanas y es algo que lo lleva, me di cuenta que lo lleva mucha gente en los genes sobre todo si eres un empresario. Y es que esto me di cuenta en el gimnasio, estábamos entrenando, en este caso con Mario López y Hugo, estábamos entrenando allí en un día y yo me fijé en las caras de cuando estaban haciendo repeticiones. O sea, era algo que empezaba y te dabas cuenta de que incluso con dolor, como en este caso estaba, querían una repetición más y lo intentaban y otra vez y te dabas cuenta de que ellos seguían incluso hasta el máximo, llegar a ese agotamiento, ¿no? Y eso es algo que se lleva innato. Muchas veces, mucha de la gente a lo mejor jugando al pádel, jugando al fútbol incluso, ¿no? Que se lleva hasta el límite. Y tú muchas veces miras y dices, tío, que estás jugando un partido normal entre amigos, ¿no? O jugando al pádel, por ejemplo. No, ellos esa mentalidad ganadora la tienen siempre para todo y eso es algo que tú debes aprender. Por lo tanto, debes conseguir de que en cualquier cosa que hagas en tu vida siempre lo hagas para ganar y para ser constante, para ser sin parar hasta que lo consigas. Así que, y de hecho voy a por la 10ª, que ya justo me he adelantado al decirlo, y es que seas constante. Da igual el día de la semana que sea, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hagas siempre lo mismo, si lleves a cabo tus hábitos y nunca dejes de trabajar. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo, que seguro que lo vais a entender bien. Ustedes cuando ibais al colegio, ya sea al instituto o al colegio de más pequeños, si no os quedaba nada para verano, muchos de ustedes se llevaban 2, 3 meses sin parar, o sea, sin tocar un libro, perdón. No, os ibais a la playa, salíais con amigos, etcétera, etcétera. Eso hacía de que cuando volvieras de nuevo al trabajo, que era, o sea, al colegio, ¿qué te ocurría? No te acordabas de nada. ¿Y los profesores qué hacían?
se llevaban prácticamente un mes o un mes y medio recordándote todo lo que habías aprendido anteriormente, ¿no? Y eso hace que te desconectes, y al desconectarte totalmente de tus labores que tienes que hacer diariamente, eso va a hacer que te frenes totalmente y tengas que empezar poquito a poco de nuevo, ¿no? Entonces, por eso te digo que es muy importante que trabajes los 7 días de la semana todos los días, porque así de esa manera conseguirás hacer una rutina, y si esa rutina se convierte en algo que trabaja todos los días, se convierte en algo natural, como por ejemplo podría ser comer o ducharte o lavarte los dientes, que se hace todos los días, ¿no? Entonces eso va a hacer de que consigas que sea un hábito, y aparte no te cueste trabajo hacerlo realmente, sino que sigas haciéndolo todos los días, ¿no? Entonces, por muy pequeño que sea lo que hagas, mantente constante, porque eso va a hacer que tus resultados lleguen antes. Porque sí, también es necesario el descanso, pero siempre un poco de ese trabajo, para que así no te ocurra como te ocurría cuando eras pequeño, ¿no? Si tú mantienes, por así decirlo, la rueda girando, nunca vas a poder perder ese ritmo, sino que siempre va a estar girando, por lo tanto siempre vas a estar yendo hacia lo que tú quieres conseguir, ¿no? Así que, chicos, estas son las 10 lecciones, espero que os haya gustado este vídeo. Si os gusta mucho, dejármelo en los comentarios o comentarme también a través de mi Instagram. Os recuerdo que mi Instagram es alexpapion16. Si os gusta este contenido también más, que no sea todo solo únicamente sobre mentalidad, sino que también os hable desde las empresas o cómo yo llevé a cabo estos negocios, pues me encantaría saberlo, ya que estoy aquí para poder ayudaros en todos vuestros hábitos. Pero sí es importante recordar que el éxito es esa consecuencia de esa rueda que os he dicho, esa combinación de hábitos, enfoque y también mentalidad. Si conseguís esos tres, lo vais a tener todo en la vida. Y además no basta con solo saber las cosas, porque muchas veces sabemos todo lo que hay que hacer, pero no aplicamos ni nos mantenemos constantes, sino que a veces lo intentamos y nos quedamos solamente en intentarlo, porque ya me he cansado, ¿no? Entonces, recuerda también que todo esto nadie lo va a hacer por ti. Por lo tanto, sigues tus principios, aunque tu alrededor diga que no, sigue tus principios, y así conseguirás todo tu éxito, ya que recuerda esta palabra también: el éxito es inevitable siempre y cuando pongas el trabajo todos los días. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final y espero que os haya gustado. Dejarle un like, suscribirse, y nos vemos por Instagram. Todos los que me sigáis, voy poniendo diariamente todo lo que hago en mi día a día, y allí también es un trato mucho más cercano, que si queréis hacerme preguntas, pues estaré encantado. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.